Hola, buenos días. Vista la aceptación que tuvo el webinar de fútbol con Valero, con Alejandro y con Fede, vamos a lanzar un- una sesión experta, inteligencia artificial aplicada al fútbol, de los datos al gol. Esta formación se basará en un contenido matemático, de analítica avanzada de datos y de computer vision aplicado en el fútbol. Son 6 horas, empezamos el 27 de marzo, serán 4 días, jueves 3 de abril, o sea, 27 de marzo, jueves 3 de abril, martes 8 de abril y jueves 10 de abril, para terminar antes de Semana Santa. 1 hora y media, de 7 a 8 y media, y con docentes, los Valero, Alejandro y Pérez. Si tenéis alguna pregunta más, sabéis que podéis contactarme en info@datamecum.com o en el 613 08 30 04, tanto por WhatsApp como por llamada. Para el pago os lo mandaré por correo. Y qué más deciros que, bueno, el precio, claro, 99 euros hasta el jueves 20 de marzo, para que los que son de Valencia estén tranquilos en las fallas. Después se subirá a 129 euros hasta el inicio del curso. 5% adicional si eres antiguo alumno. Un abrazo y muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestro entusiasmo con este curso. Muy bien, son las 7:02 y el seminario se graba. Para todos los que estáis aquí, yo me voy a presentar porque hay muchísima gente nueva que viene por el fútbol, otros que vienen por la inteligencia artificial y otros que vienen por las dos cosas. Así que me presento, me llamo Ruth Gamero, soy la directora de Datamecum, una escuela de formación en inteligencia artificial y analítica avanzada de datos. Hoy vamos a hablar específicamente de la IA aplicada al fútbol, pero quiero aprovechar esta oportunidad para daros a conocer unos programas que tenemos técnicos muy enfocados a la analítica de datos y a la IA. Comparto un momentito la pantalla. Bueno, os dirijo simplemente a nuestra página web www.datamecum.com, donde vais a poder ver las diferentes formaciones. Para empezar de cero, personas que quieran dedicarse a la analítica de datos y a la inteligencia artificial, 200 horas de formación en directo, tal y como lo estáis viendo hoy, 4 horas los viernes tarde y sábados mañana, y empezamos en septiembre, ¿vale? Empezamos el día 26 de septiembre con duración hasta el 25 de abril. Son 200 horas. Esto es para tomárselo en serio. Para los que ya tenéis un poquito de conocimientos de ciencia de datos y queréis hacer un máster en Deep Learning, que ahora con la clase de Valero seguro que os queda muchísimo más claro a los que no lo sabéis, podéis pasar directamente a máster en Deep Learning con IA generativa. Empezamos el 3 de octubre, terminamos el 24 de abril y son 180 horas de clases en directo con un TFM. Aquí en Datamecum tenéis toda la información. Como os habéis apuntado, ya estáis también en el Meetup, en el grupo de Meetup de Datamecum, donde vais a poder encontrar toda la información de todos los eventos que organizamos. Recomendaros también que os suscribáis a nuestra newsletter, la newsletter El Rincón de los Datos, que está en LinkedIn y que la dirige Emilio Soria, y que hay muchísimos rincones totalmente diferentes, unos más técnicos y otros de negocios, donde podéis aprender cómo aplicar la IA al fútbol y a otros muchos más ámbitos. Y, por supuesto, que sigáis la web de Datamecum para que no os perdáis este ni otros eventos, tanto online como presenciales, que organizamos regularmente para conocernos todo. Dejo de compartir y daros las gracias a todos por estar aquí. Ahora mismo sois 47 personas en directo. Se agradece para, sobre todo, los ponentes, Valero, por coordinar y por llevar como capitán de este webinar, y a Pere y Alejandro, que van a compartir sus conocimientos como científicos de datos en dos equipos de fútbol de manera 100% práctica. Así que, sin más, te doy la palabra, Valero, cuando quieras. Gracias, Ruth. Voy a compartir las transparencias, ¿vale? Porque hay por ahí links para que vaya tocando la gente y eso si quiere y quiera ampliar cosas. Las paso por aquí por el chat, ¿vale? Ya me han dado permiso los otros, los otros participantes. Hemos pixelado los nombres de jugadores y eso. De mi parte no hay jugadores y tal, porque mi parte de la charla va a ser más
parte como académica, desde el punto de vista de inteligencia artificial pura, pero Pere y Alejandro pues trabajan en equipos de fútbol de verdad profesionales y ellos trabajan con datos personales y un poco sensibles, ¿vale? Bueno, voy a darle a compartir la pantalla. Ok. Bueno, el titulito que va de Voronoi a De Bruyne. eh, Aquí tenéis a De Bruyne y a Voronoi jugando a fútbol, pensado por una inteligencia artificial. ¿Vale? La idea de esto, pues, bueno, pues, primero os presento, ya los he semi-presentado, pero este soy yo. Ruth se quejaba de que no había una foto mía jugando a fútbol y entonces ayer tuvimos partido de fútbol y me hice la foto, me la hizo el entrenador. Y luego Alejandro que trabaja en el Levante y Pere que trabaja en el Valencia, ¿vale? Entonces yo os pegaré un poquito la chava primero y luego Pere y luego Alejandro. Ellos, lo suyo es la parte interesante, por eso va al final, para que os quedéis, si no, no os quedaríais. Os decía que todo esto, una de las primeras alarmas que salta en mi cabeza con lo de inteligencia artificial fue ver que Kevin De Bruyne negoció su contrato con el Manchester City, contratando a gente de inteligencia artificial o analistas de datos para que analizasen sus características y llegar allí y decir, mirad, estas son mis características, yo tengo que cobrar esto. Y entonces eso dije, ostras, no es una cosa, por supuesto llevan años todos los equipos cogiendo datos y haciendo cosas, pero que una persona, un jugador llegase y a negociar con el propio club, contratase a gente para que le ayudase a negociar, es bastante importante. Y una cosa curiosa que yo no lo sabía hasta que rasqué un poco más en la noticia es que no solo De Bruyne le pidió sus propias características para negociar el contrato, sino que además les pidió que mirasen a ver cómo va a jugar el Manchester City en el futuro, para ver si él quería seguir en el Manchester City. O sea, también era una cosa interesante para él, saber si quería jugar en ese club. ¿Vale? Entonces, bueno, todo esto, primero voy a hablar un poquito de las matemáticas y todo esto viene un poco, como decía Ruth, del libro este, el Soccermatics en inglés, fútbol y matemáticas, el nombre en castellano es un poco más feo, pero de este libro porque, pues un verano estando en la caseta del monte, que tengo aquí la fotografía aquí arriba, pues estaba por ahí el libro en la estantería y por lo que fuera, pues lo cogí y me lo empecé a leer y dije, ostras, pues el libro está chulo, tiene cosas interesantes para contar, para aprender y para contar sobre todo de forma divulgativa. El libro está escrito de una forma muy simple, cero técnico, o sea, no entra en detalles de las matemáticas difíciles de entender, quiero decir, lo puede leer cualquiera y os lo recomiendo. Y el tío habla de geometría, de estadística, hay una parte importante de cómo se visualizan los datos, pero también cosas de sociología que hay que mezclar por el fútbol o cómo la biología se puede utilizar para generar tipos o modelos, ver los modelos de biología y analizar los equipos de fútbol desde ese punto de vista. Y de hecho, una parte graciosa de cómo acaba el libro es con apuestas. Entonces dices, aquí se me dio la cabeza con todo esto y no os fiéis de mí. Entonces lo que he decidido yo es apostar con mis técnicas para ver si acabo ganando dinero o no. Por supuesto, desde un punto de vista didáctico, ¿eh? O sea, no, ni se forra y explica cuando gana dinero porque gana dinero, cuando pierde dinero porque pierde dinero, pero que no fomenta el juego porque obviamente no es sencillo ni es una cosa que sea positiva ponerse a jugar a invertir en esto. No nos vamos a forrar. ¿Vale? Si estabais aquí por eso, no va a pasar. Uy, tiro para arriba. Bueno, os cuento un poquito del libro, algunos detalles. Una parte muy importante, la parte que habla de la geometría y los triángulos. Básicamente, esto de los triángulos en la Masía, en el Barça, se lleva haciendo desde Cruyff, ¿no? Aquí tenéis el Barça de Cruyff y luego, pues, el Barça de Guardiola ha trabajado esto de los triángulos, de posicionarse de forma estrategia en triángulos para atacar. El Barça de Xavi también ha tenido esa cosa de los triángulos y esto viene de antes. O sea, por ejemplo, Phil Jackson en los Bulls también hablaba del triángulo ofensivo. ¿Vale? Pero ¿qué es esto? Pues básicamente viene de los diagramas de Voronoi. ¿Vale? Por eso empezamos con la parte de matemáticas, pues empezamos de Voronoi hasta que llegaremos hasta la parte de IA de De Bruyne.
¿Y qué son los diagramas de Voronoi? Pues básicamente es una técnica matemática para distribución de espacios. Entonces, si tenéis los links en la transparencia, si le queréis clicar, les podéis clicar, yo os lo voy a enseñar aquí. ¿Cómo se construye un diagrama de Voronoi? Pues si tengo unos puntos, ¿vale? Que esto podrían ser los jugadores, las áreas de influencia del jugador se pueden dibujar así creciendo y serían el área a la que llegaría el jugador primero. Es decir, entre el jugador del área naranja y el jugador del área azul, si empezasen a correr los dos a la vez, pues el punto donde ellos llegarían primero es todo su área, ¿vale? Entonces estas áreas que se pueden calcular, te dice el área de influencia de cada jugador, ¿vale? Eh, si teniendo estas áreas de influencia, pues uno puede coger, y si tiene un montón de jugadores por ahí distribuidos, pues puede coger un jugador y decir, ¿dónde me conviene que ponga el jugador para maximizar su área de influencia? ¿Vale? Porque si voy en una zona que hay si hay pocos jugadores, tendré una área de influencia más grande. Si me meto entre jugadores, tendré un área de influencia más pequeñita, ¿vale? Entonces, también depende del área del campo que quieras que estés atacando. Por supuesto, tener un área de influencia más grande, pues es bueno si estás en una zona más peligrosa. Entonces esas cosas se pueden combinar. Incluso se podrían hacer diagramas de Voronoi adaptativos dependiendo de la velocidad de cada jugador. Es decir, si un jugador corre mucho, tendrá un área de influencia más grande que otro. Y todo esto eh, se puede meter en los algoritmos de optimización para conseguir, pues, determinar las áreas de influencia y para mover los jugadores de sitio para maximizar el área de influencia de cada jugador, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenéis un algoritmo de optimización que va moviendo a los jugadores para que el área de influencia sea equivalente entre todos ellos, ¿vale? Y así ahorras esfuerzo de que un jugador tenga que correr áreas muy grandes, ocupar áreas muy grandes o no, ¿vale? Bueno, pues todas estas cosas que están en matemáticas, pues las podríamos usar para la inteligencia artificial. De hecho, pues el diagrama de Voronoi tiene un grafo acoplado que son la triangulación de Delanois, que la idea es encontrar los ángulos o encontrar los triángulos, y de aquí vienen los triángulos del Barça y los triángulos ofensivos, que tengas un ángulo máximo. Es decir, que yo tenga los jugadores de mi equipo a un ángulo máximo para poder tener pases, ¿vale? De forma que puedo no tener un pase a los dos pegados y entonces no tengo apertura, sino que quiero tener distintas opciones, ¿vale? Entonces la idea es de todos los triángulos y todo el Barça, viene un poco de esto, de cómo voy moviendo los jugadores para poder ocupar áreas de influencia y cómo puedo posicionarlos también para que tengan unas mejores opciones de pase. ¿Ok? Entonces, pues bueno, este señor, el David Samper, te enseña ejemplos de diagramas de Voronoi en pues, equipos reales que han jugado. De hecho, pues te pone ejemplos particulares de gol. Esto es un gol del Barça contra el Panathinaikos en la Champions. Y la idea es, bueno, si tú tienes aquí colocados los jugadores de esta forma, fíjate que los jugadores del otro equipo están justo en medio del área de influencia entre los jugadores del Barça. Y eso, si consigues que pase eso, lo que ocurre es que están lo más lejos posible de ti y encima los triángulos que tienes te dan opciones de pase, varias opciones de pase. Entonces te explica, mira, hace 5 segundos pre-gol tenemos esta situación y encima cuando vienen los jugadores a presionar, hace el pase a Xavi y entonces se mueve Messi creando otro diagrama de Voronoi, volviendo a estar en la situación de ventaja. Entonces, consiguen el gol gracias a buscar esos espacios. ¿Okay? Esto es una pequeña cosa que explica de geometría y está bastante guay y sí que se puede utilizar y se puede analizar, pero explica otras cosas como por ejemplo desde el punto de vista de la biología, pues si tú trazas distancias entre nodos, pues las quieres tratar de forma eficiente, pues por ejemplo el moho hace esto de forma eficiente. Tú tienes aquí un moho que empieza a crecer y tiene que unir estos puntos. ¿Por qué los une? Porque esto es comida. Entonces lo hacen crecer y genera una red, el propio moho, de caminos para llegar a la comida, que va y resulta que la red de moho es parecida a la red ferroviaria de Tokio. Por eso ponen ahí los puntos, son comida para el moho, pero en realidad son estaciones de metro. Entonces,
te enseñan, mira, las estaciones de metro de Tokio, si las ponemos de esta forma, el MO decide que la red ferroviaria debería ser parecida a la que hay, ¿no? Y te da opciones de cómo mejorarla. ¿Ok? Y esto se puede aplicar a equipos de fútbol. Es decir, cómo son las conexiones entre los jugadores y cómo deberían ser las posiciones de los jugadores o cuáles deberían ser las conexiones más eficientes, ¿vale? Todo esto se transfiere de una forma directa a cosas de visualización, ¿vale? Y hay muchas técnicas de visualización que te permiten analizar un montón de movimientos, un montón de cosas dentro del fútbol, como por ejemplo, pues si tienes estas dos situaciones de dos equipos, que esto es la final de no sé qué, no me acuerdo si era una Eurocopa o Mundial, pues te explica cómo jugaba cada uno de los equipos solo con las visualizaciones de las redes de pase. Cada una de estas líneas es pases que se han hecho y cuanto más gorda sea la línea, más pases se han hecho en esa dirección. Y podéis ver pues, que obviamente Italia jugaba a tocar el balón e Inglaterra en esa final jugaba a tirar pases largos a Carroll y ya está, ¿vale? Desde el portero. Eso no significa que esto vaya a ser más eficiente que lo otro. Para ver la eficiencia, pues habría que analizar las cosas anteriores, cómo se combinan con estos modelos. Estos son simplemente visualizaciones que te permiten de una forma simple ver cómo funciona un equipo, ¿no? Y está esa, o está, por ejemplo, las visualizaciones de los pases o las frecuencias en las que tira un jugador de distintos puntos. Y aquí están marcadas las que meten gol. Esto se lo tengo que enseñar a mi padre, que es el que compró el libro, pero por supuesto no se ha leído, porque él siempre está con el que tienen que chutar desde fuera, que no chutan desde fuera nunca. Y entonces tú le enseñas esto y le dices, hombre, fíjate a Cristiano Ronaldo, todas las veces que tiró de fuera y no metió ni una, y todas las que metió las metieron aquí dentro del área. Entonces, si un equipo se empecina en tirar desde dentro del área es porque estadísticamente tiene sentido. ¿Vale? Más cosas de visualización, pues estas cosas son típicas de mapas de calor, ¿no? Donde ha corrido un jugador o dónde está más posicionado un equipo, dependiendo de su forma de jugar, ¿vale? Estos señores del David Samper también tienen una página web donde te explica cómo hacer estas visualizaciones, ¿vale? Entonces ahí tenéis el link para... Este hombre se ha dedicado también a dar charlas sobre el libro, o sea que podéis buscar las charlas por ahí que están bastante bien. Tiene una charla TED y, bueno, algunas charlas un poquito más largas. No son técnicas, o sea, quiero decir, las charlas están guays porque son didácticas, ¿eh? No os penséis que os va a comer la cabeza con cosas muy, muy teóricas, ¿no? Pero bueno, de visualización, pues hay es que hay mil cosas, ¿eh? No vamos a entrar en detalle, pero diagramas de flujo de movimientos de jugadores, diagramas de distintos pases, si son más largos o más cortos, tracking de jugadores, áreas de influencia, bueno, de los pases. Hay un montón de cosas que, que rascar por aquí de visualización. Esta persona también hablaba de la estadística, de muchas cosas de estadística. Ya os he dicho que hace apuestas, hace cosas. Otra de las cosas que enseña que es interesante es cuando se pasó de 3 puntos a 2 puntos. Perdón, de 2 puntos a 3 puntos. Antes se daban 2 puntos por victoria y se pasó a 3 puntos. Y es un cambio brutal en el juego. Eso cambia totalmente. Y la idea fue, ¿por qué hay que hacer esto? Pues porque básicamente si tú haces simulaciones ocurre que depende de si das 3 puntos o das 2 puntos, los equipos que juegan a ganar, pues acaban ganando más. Entonces, el hombre hace simulaciones, enseña simulaciones donde simula distintas situaciones de equipos que juegan entre ellos, equipos que van al ataque, equipos que van al ataque a tope y equipos que van a la defensa. Entonces te empieza a enseñar qué equipos acaban ganando los partidos, ¿vale? Depende del tipo de cuántos puntos des por equipo, por partido, perdón, eh, acabará ganando más, acabará favoreciendo a un equipo que ataca más o que ataca menos, ¿no? De hecho, el número de empates pues, se redujo drásticamente cuando pasaron de 2 a 3 puntos. Y eso era interesante para el fútbol, ¿vale? Bueno, esto en cuanto a mates, ¿vale? Esto sobre todo el libro, pero ya os digo que esto, las matemáticas, pues para aplicarlas, las matemáticas básicas al fútbol ya te dan un montón de cosas. En cuanto a datos que os podéis encontrar por aquí de fútbol, pues
una cosa que me ha encantado del fútbol, que yo lo tenía en la cabeza, pero cuando te pones a rascar te das cuenta de que es bastante exagerado, es el tipo de datos que hay. Hay tipos de datos muy, muy, muy diversos. O sea, por ejemplo, en frecuencia temporal tenemos datos que son diarios, que pueden ser durante el entrenamiento, datos de cada partido, cada semana, datos por temporada, año a año, o datos incluso totales de jugadores, ¿no? Agregados. Y todos esos datos de distintas naturalezas se pueden utilizar y se pueden combinar para, pues, por ejemplo, distintos objetivos, porque puedes tener objetivos deportivos, es decir, quiero ganar, o objetivos económicos, que no es lo mismo. Es decir, ganar está guay y ganar dinero también está guay. Entonces, sí, a veces un club tiene que elegir entre una cosa y otra, ¿vale? E incluso siempre lo pensamos en cuanto al jugador, ¿vale? Pero hay también características de datos que son sobre el club. El tipo de club influye en los resultados y en los resultados económicos. Incluso dependiendo de la competición, o incluso se pueden hacer estadísticas y análisis de árbitros o de representantes. También hay datos de representantes de jugadores y puedes hacer análisis de datos sobre bueno, análisis sobre esos datos de los representantes. O sea, aquí hay un montón de casuística y claro, en tipo de dato, para mí es lo más chulo porque hay datos de todo tipo. Hay datos de GPS que llevan en el cuerpo, que pueden ser datos de entrenamiento, tienes datos de estadísticos de por partido, tienes datos sociológicos, tienes datos, luego os hablará Alejandro un poco más de distintos tipos de datos que os van a sorprender. Y por supuesto datos de vídeo que hay un montón. Y estos datos de vídeo hasta ahora eran muy difíciles de analizar, porque analizar un vídeo de forma automática era un infierno. Entonces, ahora que empezamos a tener técnicas de análisis de vídeo automáticas, se pueden sacar un montón de información de todos los vídeos de ahora y de los anteriores que no se podían sacar, ¿no? Y de estos datos hay una parte de datos que son públicos, unos datos que son algunas empresas que te dan algún dato y te cobran por otros, y hay empresas privadas, ¿vale? Ahora también ellos os hablarán de qué tipo de datos usan en los equipos. Pero yo la revisión que he hecho yo de datos por ahí, siendo un externo, pues ves que datos públicos hay muchísimos que, por ejemplo, aquí tenéis dos ejemplos, ¿no? El FBRF es una base de datos súper importante que tiene un montón de cosas. Tienes 140 características por partido, ¿vale? Y estos os los podéis descargar y de hecho los equipos las utilizan, ¿vale? En Kaggle, en la base de datos de Kaggle, tenéis 2.400 resultados de bases de datos de fútbol, o sea que con eso ya no te los acabas, y de hecho hay cosas muy interesantes, como por ejemplo este tío que tiene datasets automático de web scraping de Transfer Market. Entonces, Transfer Market tiene muchísimos datos, y si tú tienes el web scraping de forma automática y te lo puedes cargar directamente, es la hostia. Ahora veremos un mini ejemplo. Pero vamos, hay de pago, pues Skill Corner, que también paga muchos equipos, pues tenéis, hay datos para aburrir, pero es que hay vídeos anotados que os podéis descargar para hacer análisis de vídeo, ejemplos de análisis, o incluso desde los videojuegos. O sea, descargarse datos de un videojuego es una cosa que incluso es interesante, pues los videojuegos tienen que ser paralelos a la realidad, ¿no? Eh, Os decía el ejemplito de Transfer Market, aquí hay un código que si le clicáis, pues es un ejemplito de cómo descargarse los datos de Transfer Market de Kaggle y cómo jugar un poquito con ellos. Aquí yo lo que hice es una gilipollez, o por lo menos a mí me parece una gilipollez, que era, yo soy bajito, entonces ¿qué oportunidades tiene una persona bajita de llegar a profesional? Pues, o tener un valor alto en el mercado. Entonces yo lo que me hice, me cogí todos los datos de Transfer Market y me cogí por altura, por rangos de 5 centímetros, y vi el valor de mercado de cada jugador en ese rango. Entonces fijaros que obviamente, desgraciadamente, a pesar de Messi, la gente bajita, de 1,60, 1,65, lo tiene más difícil para ser un jugador caro. Y los más altos también, ¿vale? Aunque el efecto es menor, ¿vale?
Esto es un ejemplo muy pavo que se me ocurrió, pero el otro día me decía Alejandro que en algún momento me lo explicará, que los jugadores que nacen entre enero y marzo tienen más posibilidades de llegar a profesionales y hay algo ahí, no sé si eso es verdad o ya nos lo contarán en algún momento. Entonces todas estas cosas, estos patrones se pueden sacar de estos datos, ¿no? Y de hecho, cuando empiezas a buscar patrones y esas cosas, pues empiezas a ver características interesantes que ya están mezcladas con la IA. Por ejemplo, la característica esta de XG es una característica que ya usan un montón, en un montón de bases de datos de estas, que te las calculan directamente. Cada una las calcula de una forma diferente, pero estos son los goles esperados, ¿no? Y con esto puedes analizar cuál va a ser la probabilidad de meter un gol o de no meter un gol del equipo, del jugador, dependiendo de la zona en que esté el jugador o agregados por equipo. Entonces puedes ver evoluciones. Por ejemplo, esta evolución me hacía gracia de el Manchester City de Guardiola, que siempre tenía más probabilidades, muchas más, de meter gol que de que le metiesen. Y ya llega un momento en que eso se ajusta un poquito y ya no le va tan bien al Manchester City y eso se puede ver aquí. ¿Vale? Bueno, y ya pasamos directamente a la IA, rápidamente, porque hay mil cosas. Ya os digo, desde el punto de vista académico, pues te puedes poner a mirar artículos sin parar. Esta gente hizo una revisión de artículos de 1600 artículos y aplicación de IA, pues de todos estos modelos, por ejemplo, de un montón de tipos de aplicaciones distintas. La revisión está bastante chula. Yo la recomiendo que le peguéis un ojo si estáis interesados en esto porque tiene un montón de tablas explicándote qué áreas hay de influencia y en las que no hay tantas cosas hechas, ¿vale? De inteligencia artificial en deportes en general. Esto de inteligencia artificial en el fútbol se ha aplicado desde hace bastantes años. De hecho, la liga tiene el Media Coach desde el 2014, en el que empezaron a sacar todos los datos de todos los partidos y analizarlos ellos mismos, ¿vale? Imaginaros que ellos tienen muchísimos más datos que los que son fáciles de acceder, porque, por ejemplo, tienen de 6 a 16 cámaras por partido. Y esas tú no ves las de 6 a 16 cámaras, tú ves solo una, ¿vale? Y la que ellos quieren. ¿Ok? Y luego se juntaron con Microsoft en 2021 y entonces han hecho esto, el análisis de todas esas estadísticas y le llaman Beyond Stats y esto lo veréis ahora últimamente en todos los campos de fútbol. Todos los entrenadores tienen ahí delante la pantallita del Beyond Stats donde les enseñan todas estas cosas de estas métricas que pueden ir analizando durante el partido. Fijaros en la métrica que ponen aquí de ejemplo los de Beyond Stats, pues son los diagramas de Voronoi, ¿vale? Que ya nos suenan de algo. Y luego, si os ponéis a hacer cosas de inteligencia artificial con el computador, pues ayer me hicieron esta foto aquí. No es que salga muy favorecido, pero bueno, tampoco había mucho donde rascar, la verdad. Entonces, esta mañanita, en un momentito, pues usando cosas de Hugging Face, pues lo que he hecho es cogerme la foto y decir, vale, pues voy a hacer detección, ¿vale? No se acaban las letras se recortan por ahí un poco. Este es el problema del pasarlo a PDF. Disculpa. Voy a hacer detección. Entonces detecta que aquí hay una persona, que hay una pelota, incluso aquí hay una botella chafada. Esto es el campo de fútbol del colegio de mi hijo. Incluso las personas de detrás y todo eso. ¿Quiero hacer segmentación? Pues puedes decirle, quiero la estrellita, pongo una estrellita aquí y me segmenta todo el jugador. O pongo la estrellita aquí y me segmenta la pelota. O quiero la pose del jugador. Todo esto es automático. Quiero decir, yo le paso la imagen y me ha sacado la pose, me ha sacado la detección. Aquí le tienes que poner las estrellitas donde tú quieras. O la profundidad, es decir, qué cosas están más cerca, qué cosas están más lejos. O incluso, y esto me mola bastante, he estado jugando con esto, te hace un modelo 3D a partir de la foto. Es decir, tú coges la foto, se la pasas y te saca un modelo 3D del jugador por delante, por detrás, por los lados. Fijaros que, por supuesto, la resolución no es muy buena porque ya sería la hostia, pero directamente de una foto que te saque todo esto me parece espectacular, ¿vale? Entonces, todas estas cosas se pueden aplicar hoy en día, los vídeos, de forma automática y sacar un montón de información que antes no se podía, ¿no? Y todo esto empezamos a combinarlo con los vídeos y entonces de los vídeos puedes hacer detección de objetos, tracking de la pelota, detección de puntos especiales. Con todo esto
sacar las proyecciones de las líneas y combinarlas para sacar dónde están los jugadores y dónde está el campo desde arriba. Y asignar cada jugador, cada equipo y sacarme los diagramas de Voronoi de un vídeo de forma automática. ¿Vale? Todo esto son ejemplos de esta gente de RoboFlow. Tiene un montón de ejemplos que son súper guays de principio a final para sacar todo esto. ¿Vale? Son interesantes para, ostras, en un momento como hoy en día, a partir de unos vídeos, puedo sacar esto de forma sencilla. ¿Vale? Entonces, a mí me parece que hay miles de cosas aquí, miles de cosas donde rascar y miles de caminos a los que seguir. Y es interesante desde el punto de vista del fútbol y desde el punto de vista de la docencia. O sea, son unos datos súper interesantes para aprender mil cosas de datos, aunque, yo qué sé, aunque digas, es que el fútbol a mí no me mata, pero bueno, si quieres una excusa para aprender inteligencia artificial, pues es un buen camino. Bueno, le paso ahora viene la parte interesante, lo siento. Pere, le paso la palabra a Pere. Buenas, ¿me escucháis? Sí, Sí, vale. Sí, sí, sí. Eh, vale, genial. Bueno, me presento. Yo soy Pere Caimari, como podéis ver en esta foto que tenemos aquí en la presentación. Y nada, vengo a contaros un poco cuál es mi experiencia como alumno en prácticas en la Academia de Valencia. Y nada, esto es un poco lo que os vengo a contar ahora mismo. Primero quería empezar contextualizando un poco qué es la Academia de Valencia y cuál es el entorno en el que nos encontramos. Al ser una academia, el objetivo principal, por decirlo de alguna manera, sería que lleguen jugadores al primer equipo y al fútbol profesional. De forma que queremos que los chavales que ahora mismo pues, se encuentran en los benjamines, alevines y en todos los equipos que tenemos dentro de la academia, pues sean futuribles jugadores, ya no solo para el primer equipo, que eso sería, como ha dicho Valero antes, un aspecto deportivo, sino también que puedan llegar al fútbol profesional y o sacar un rédito económico, pues al final que sean sostenibles en el largo plazo. Esto implica tener muchas cosas en cuenta. Por ejemplo, cuando estamos dentro de un entorno formativo, no es lo mismo analizar datos de benjamines o alevines que de cadetes o de juveniles. Al final, cada jugador pues, tiene su proceso, va madurando, los chicos pues cambian y tienen ciertos procesos pues, físicos que van creciendo y tienes que saber controlar. Y es lo que digo, dentro de una misma categoría hay chicos que pues están más maduros o tienen ciertas características que los otros aún no, porque al final los chicos van madurando y van creciendo y tenemos que tener todo esto en cuenta a la hora de analizar sus datos y de compararlos entre ellos. Con todo esto también, la academia es una estructura departamental. Diferentes departamentos trabajan cada uno en sus tareas y al final todos nos juntamos. Hay diferentes fuentes de datos que al final vamos juntando y tenemos que saber cómo embeberlas y cómo sacar provecho de todas y cada una de ellas. Si quieres pasamos a la siguiente diapositiva y vamos viendo lo que tenemos. Dentro del departamento de análisis de rendimiento, que es en el que estoy yo ahora mismo, estamos el jefe de departamento, tenemos un analista para el Mestalla, que es el filial, un analista para el juvenil A, un analista para el femenino, una persona encargada de las grabaciones de Fútbol 8 que nos ha llevado el material y yo. Y al final, pues tocamos datos de muchísimas bases de datos y muchísimas herramientas, como ha comentado antes Valero, y algunas de las que tenemos y son muy importantes para nosotros son las que tenemos aquí plasmadas. Tenemos Wirescout, D-Ligen y Sportsbase. Wirescout es una base de datos que es propiedad de Hadel, que al final pues la usamos principalmente para el filial, que está en segunda red. D-Ligen es una plataforma que usamos principalmente para División de Honor, que es para el juvenil A, y Sportsbase la usamos básicamente para el femenino, que es de donde sacamos muchísimo de esa información. Estas tres de arriba son de pago, tenemos un acceso a ellas mediante una licencia y, y las usamos de esta manera. En el día a día la verdad que les damos bastante caña y les damos mucho uso. Y las dos de abajo son dos de las que estamos comentando antes con Valero, que son de datos abiertos, FBREF y SofaScore. En ellas hay muchísima información y la verdad que se pueden sacar muchísimos datos de ellas y podemos sacar muchísimo provecho. Nosotros ahora mismo estamos usando diferentes técnicas, como por ejemplo el web scraping para sacar la información de las páginas web y almacenarlas en nuestras bases de datos para poder transmitir la información a los técnicos entrenadores de la forma lo más eficiente posible.
Si pasamos a la siguiente, al final, eso que estoy comentando, toda esta información que tenemos dentro del club, que tenemos de diferentes tipos de datos, queremos representarlo, queremos transmitirles a los entrenadores de forma lo más concisa y lo más precisa posible. Para ello tenemos pues, algunas de las herramientas que tenemos aquí, como Hudl, Power BI o las tres de abajo, que son tres librerías de ciencia de datos con Python para generar gráficas e informes, que nos son muy útiles y que nos sirven muchísimo para representar pues, lo que queremos y cómo transmitir esa información a los que al final pues, están en el día a día con los jugadores, preparan los entrenamientos y gestionan los partidos que son los entrenadores. Hudl es una herramienta que es potentísima, nos ayuda a grabar los partidos, a generar informes y a hacer dashboards, y está muy bien porque al final te permite enlazar el vídeo con el dato. O sea, imaginemos que tú tienes un campo de fútbol en el cual tienes etiquetados los goles por zonas. O sea, en cada una de las zonas de la área contraria tienes los goles que se han marcado en una temporada, en un equipo concreto. De esa forma tú puedes pinchar sobre cada zona y te enlaza con el vídeo. Y de esa forma los entrenadores tienen una visión mucho más objetiva de esos goles y pueden valorarlos. Y Power BI también es una herramienta que está muy extendida a nivel profesional, que nos ayuda también pues, a generar esos informes, esas gráficas que están muy bien y que ayudan a los técnicos al final a tomar decisiones y a saber pues tendencias o descubrir cosas que no pueden ver en el día a día. Nosotros lo ayudamos en ese sentido. Y las tres que tenemos aquí abajo pues son al final tres librerías que nos ayudan un montón a representar esa información. Por ejemplo, MPL Soccer es una librería de Python que te ayuda mucho a representar campos de fútbol, a hacer diferentes gráficas sobre jugadores. Y si pasamos al siguiente valero, ahí. Bien. Otra cosa que quería comentar también son algunas de las líneas de investigación que tenemos aquí dentro de la academia. Al final, se trata de un entorno, como he dicho, formativo, que tener mucho estas cosas en cuenta, que los datos que generamos nosotros mismos hay que analizarlos de alguna forma que queramos darle contexto. ¿Esto qué quiere decir? Que al final queremos superponer esa información de forma que sea transmitible para los equipos. Una de las líneas de investigación que tenemos dentro del club era, por ejemplo, ver cómo podemos evaluar a los jugadores que están llegando al primer equipo y cuáles son las cosas que se han hecho bien con esos jugadores o el porqué de ellos que han llegado. Con esto, por ejemplo, hemos dividido a los jugadores en 4 grandes apartados: el técnico, el táctico, el físico y el cognitivo. El técnico al final son las cosas que hacen dentro del campo y con el balón. Tiros, pases, asistencias, regates, todo lo que os podéis imaginar que hace un jugador dentro del campo con la pelota, sería lo técnico. Lo táctico al final son lo que hace sin balón, como gusta definirlo a mí. Y esto lo valoran por los entrenadores con informes, con vídeos y con al final sus opiniones que tenemos que embeber y que tenemos que saber cómo representarlas. A nivel físico, por ejemplo, podemos tener los GPS que llevan cada jugador dentro del partido para saber cómo se manejan, cuántos sprints, en distancia recorren, cuánto esfuerzo hacen a alta intensidad. Y eso también nos es muy útil, como también a nivel cognitivo, saber cómo piensa ese jugador, cómo está para jugar ciertos partidos o si frente a situaciones complicadas, cómo se desenvuelve. Todo esto al final a nosotros nos es muy útil y al final son fuentes de datos súper diversas que tenemos que integrar, que nos llega un vídeo desde los partidos que se graban, que tenemos los datos de Scout, que tenemos los tests que se pasan desde la parte de psicología, que tenemos el área de identidad que nos hace ciertas valoraciones de los jugadores y al final todos esos datos tenemos que plasmarlos de alguna manera, saber filtrarlos, saber cuál es la información que nos es más útil y queremos transmitir al final a los entrenadores pues dentro de todo esto de una forma fácil, sencilla y que sea entendible para ellos, porque tenemos que tratar con esta gente y que saber cuáles son sus necesidades y cuáles son sus prioridades. O sea, esto al final lo que un poco más nos estamos dedicando y estamos un poco abriendo camino dentro de todo esto, dentro del mundo de los datos aquí en el de Valencia. No sé si tenéis... ¿Queréis que pasemos ya a Alejandro? ¿Valero? Si has terminado, ¿No se ha cambiado?
Sí, 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 Ah, vale, ya ha cambiado. lo Creo que va tenemos. ahora ya la parte de Mira, Alejandro. Alejandro, tírale. Vale. Vale, le tiro. ¿Me escucháis bien, no? Sí. Sí, Vale, perfecto. Pues una cosa de las que más me ha gustado que ha dicho Pere es el tema de contextualizar, porque en el fútbol tenemos muchas herramientas, la verdad, y todas son útiles, pero si no contextualizamos la información, al final no tenemos conocimiento. Es una de las cosas que se me quedó bastante clavada cuando empecé a estudiar ciencia de datos, que nosotros al final tenemos los datos, los analizamos, a partir de eso conseguimos la información, pero la información, si no se la aplicas a un contexto, no consigues el conocimiento. Entonces, es una de las cosas que casi siempre suelo tener en cuenta. Un poco por presentarme, yo soy Alejandro Losa y bueno, he estudiado ciencia de datos y el máster de inteligencia artificial con Valero. Y bueno, estuve trabajando durante 3 años en una empresa de Big Data sobre turismo y esta es mi cuarta temporada que ahora mismo estoy trabajando como científico de datos en el Levante. Y bueno, aparte de eso, desde los 10 hasta los 18 años jugué a fútbol más o menos en estructuras profesionales, en el Levante, en el Español y en el Villarreal, lo que me da un poco de consistencia, un poco además de esta base de datos. Bueno, para empezar quería comentaros un proyecto que hice a través de todo lo que pensaba que era importante en el fútbol, pero que tuviese valor. Pero para llegar a ese punto, primero nos tenemos que preguntar el por qué prácticamente el 90% de todo lo que hacemos se basa en descubrir el rendimiento, tanto a nivel individual como colectivo. ¿Por qué queremos mejorar siempre en el rendimiento? Y al final es que el fútbol se trata de un círculo virtuoso que empieza por el rendimiento, es decir, si tú rindes bien, ganarás más partidos. Si ganas más partidos, por partido se gana dinero. Si ganas más partidos, conseguirás estar mejor clasificado. Si estás mejor clasificado, conseguirás dinero por estar mejor clasificado. Si consigues entrar en competiciones europeas, también conseguirás más dinero. Además, si juegas bien, si rindes bien, la gente se verá identificada con el equipo, irá al estadio, más dinero. El precio de las entradas podrá ser superior. La gente que se siente identificada podrá ir y comprar la ropa porque están orgullosos, contentos y demás. Y todo este dinero que se está generando, si al final tienes más dinero, podrás comprar mejores jugadores, lo cual te va a hacer probablemente la siguiente temporada rendir mejor. Así te- terminaríamos de alguna manera de cerrar este círculo. En cambio, si el rendimiento es negativo, este círculo virtuoso podría ser la pescadilla que se muerde la cola, por decirlo de alguna manera. Entonces, si pasas a la siguiente diapositiva, podemos ver realmente por dónde podemos empezar a rendir bien. Es decir, a través de los fichajes que hacemos y a partir de esta plantilla que empezaremos a rendir bien durante la temporada. Para eso, para el tema de los fichajes, aquí hay bastante debates entre el scouting tradicional y el scouting basado en datos. Yo voy a aportar la visión basada en datos, pero tengo que decir que la clave para mí es hacer un trabajo híbrido, es decir, tener primero tu parte basada en datos porque llegas a todo, puedes tener datos de todos los partidos, de todos los jugadores por todo el mundo, cosa que el ojo humano no podría hacer, y luego lo que te saque este algoritmo lo puede ver una persona e informarse más sobre el jugador, hacer preguntas sobre el entorno, cómo se relaciona con los jugadores dentro del vestuario, etc. Pero bueno, vamos a empezar por aquí. Nosotros tenemos muchos datos. Como ha hablado Valero, a lo mejor puedes recoger cientos de datos, 140 características, 200, muchísimas sobre el rendimiento. Pero claro, tener tantas características como los goles, los pases, pases hacia adelante, pases hacia detrás, pases clave, pases en largo, recuperaciones, faltas. Hay muchísimas. Entonces, es muy difícil la interpretación de tantas características. Por tanto, para mí aquí lo esencial y la clave de este proyecto fue intentar reducir estas 200 características en una única, que fuese rápida de interpretar y que aportase valor.
Y de aquí es donde nace el PES o Performance Evaluation Score. Esta es una métrica que mide del 1 al 100 el rendimiento de un jugador, reduciendo todas esas características. Y es interpretable, fácil de interpretar y sencilla. Si pasamos a la siguiente diapositiva, lo que estamos viendo es más o menos su utilidad. Es decir, podemos aplicar filtros como, por ejemplo, las competiciones. Queremos buscar un delantero de las 5 grandes ligas que tenga menos de 26 años y después lo ordeno encima por el PES. Es decir, voy a obtener toda esta lista de jugadores ordenados de mejor a peor en base a lo mejor su rendimiento en la última temporada. Y además, imaginaros que también scrapeamos esta información, como ha dicho Valero, de Transfer Market, que nos da información contractual, es decir, cuándo se termina el contrato del jugador. Y sabemos que hay ciertos jugadores que se termina el contrato al finalizar la temporada. Por tanto, si queremos ficharlos, quedarán a coste cero. Y podríamos sacar en 2 clics, o sea, muy rápido, una lista de todos los jugadores que quedan libres de mercado y ordenados de mejor a peor jugador simplemente en base de unos segundos. Cosa que de principio me parece ya fascinante. Pero no nos quedamos aquí. Si tenemos el rendimiento de cada uno de los jugadores durante cada partido y tenemos todos los partidos de estos jugadores, al final estamos teniendo una evolución en el tiempo de este rendimiento. Ahora bien, ¿podríamos predecir el rendimiento de un jugador de fútbol? Estos son los resultados que estamos viendo de un modelo que creamos como el TFM que hice con Valero como tutor. Y la verdad es que fueron muy buenos resultados en los que se veía como que sí captaba la tendencia del rendimiento que tenía un jugador a través del tiempo. Y lo importante de aquí es que no utilizábamos características como los goles, los pases, porque no podemos tenerlas, es decir, el partido todavía no se ha jugado. Por tanto, utilizábamos información contextualizada, como puede ser la de si juega de local o de visitante, el equipo contra el que juega, la posición del equipo, el rendimiento que ha podido tener el rival durante los últimos 5 partidos, por ejemplo, y toda esta evolución que tiene el jugador a lo largo del tiempo. Entonces, si cogemos toda esta información y se la pasamos a un modelo, que el modelo que construí se basaba en una parte de capas densas, otra de capas long short term memory, que son capaces de medir el impacto a corto o largo plazo, que a principio en el fútbol, cuanto más corto sea el plazo, es decir, los últimos partidos seguramente tendrán más importancia que el resto de partidos que se jugaron más hacia detrás. Y luego le añadí unas 2 o 3 capas para terminar sacando un valor del 1 al 100, que era el PES. Es decir, por una parte teníamos el PES real, que es el rendimiento real que ocurrió en ese partido, y por otra parte teníamos ese rendimiento predicho. Entonces, si ahora cogemos lo que ocurrió y lo que se predice, podríamos ver si tiene diferencia o no. Siempre va a haber un margen de error, porque hay factores como los psicológicos que no podemos recoger porque son muy difíciles de recoger. Ahora bien, el modelo vimos que tenía un buen error y que para qué podía servir. Es decir, la siguiente pregunta que yo me hice es, ¿este modelo sirve para predecir el siguiente partido? Simplemente. Entonces, no me va a servir como para predecir el futuro, como a mí me gustaría, etcétera. Pero sí que puede servir para una cosa que es bastante útil y es identificar rachas. Es decir, si el modelo me está prediciendo que un jugador se espera que rinda sobre el 50 y después se juega el partido y ese jugador ha rendido 20, está rindiendo por debajo de lo que se esperaba. Entonces nos está indicando que a lo mejor está iniciando una racha negativa ese jugador, que se puede prolongar en el tiempo. Si conseguimos luego descubrir el motivo de ese bajo rendimiento, que sería la clave, podríamos hacer que el jugador corte rápidamente esa racha. Es decir, intentar adelantarnos lo antes posible a que un jugador entre en una dinámica negativa. Lo mismo para una racha positiva. Si el modelo nos predice que el jugador
debería de rendir 50 y al final ha rendido sobre 70, estamos viendo que el jugador está rindiendo por encima. Eso lo que significa es que si descubrimos el motivo por el cual el jugador ha rendido mejor, podríamos ayudarle a que mantenga este nivel que acaba de dar y que sabemos que puede llegar a alcanzar. Vale. Y luego ya pasamos a otro tipo de datos, como puede ser los datos de GPS. Pues vemos la distancia recorrida, el número de sprints, de aceleraciones, la velocidad máxima y también una cosa que es muy importante para la competición de élite son los esfuerzos a altas intensidades, que son los metros que pueden llegar a recorrer por encima de 21 kilómetros hora o por encima de 24 kilómetros hora. Si seguimos, también podemos ver otro tipo de datos que son los que se recogen previamente a los entrenamientos, son a través de formularios que contestan los jugadores y nos transmiten un poco cómo van de estado de ánimo, el nivel de estrés, de fatiga, de sueño y de dolor muscular que tienen. De esta manera, si vemos que algún jugador es alarmante por alguna de estas características, podemos controlar la carga muscular a lo mejor del entrenamiento y evitar una lesión si fuera el caso. Vale, no, quería comentar una cosa del de antes, y es que como veis, al final tenemos también una evolución temporal, y esta evolución temporal nos puede decir un jugador, a lo mejor si a lo largo del tiempo ha tenido muchas molestias en el isquio, pues también nos está dando un perfil de ese jugador. Y además, también sabemos que pueden haber jugadores que estimen por encima que otros. Entonces, si aplicamos un modelo sencillo en este caso, si imaginaros un jugador que casi siempre contesta 5-5-5, si un día contesta 3, tal vez es alarmante. Luego hay jugadores que contestan siempre entre 3 y 4, entonces si contesta 3 no es alarmante, pero si contesta 2 o 1 sí. Entonces aquí también podemos aplicar un poco la inteligencia artificial o algún modelo de Machine Learning. Ahora sí, si seguimos, más cosas, es que tenemos muchas cosas y poco tiempo. Pero bueno, aquí tenemos otros test, como puede ser el de el CMJ, que es un test que mide la fuerza de salto, y el IMTP, que es otro test que coges una barra y haces fuerza, la máxima fuerza que puedas, y también te mide la fuerza. Entonces, a través de estos dos tests, sacamos el DSI y a través de esta métrica podemos llegar a clasificar a los jugadores según sus condiciones predominantes. Esto se saca a partir de un artículo científico que publicó un preparador físico del Real Madrid en el que clasificaba a los jugadores en 3 tipos. Y nosotros en el Levante hemos hecho esta clasificación metiéndole un poco de creatividad con la mitología griega. Entonces tenemos los Hércules, que son los fuertes, los Hermes, que son los que consideramos rápidos, Aquiles, que son aquellos que tienen tanto fuerza como rapidez, son más equilibrados y al final también queremos buscar un poco este equilibrio. Y luego tenemos por otra parte los Ulises, que son aquellos que han tenido resultados más bajos en estos test. Vale. Y luego más datos, estos son, a mí me parecen clave, que es la parte psicológica del jugador. Y diferenciamos 3 dimensiones, la competitiva, la cognitiva y la social. Dentro de la competitiva podemos ver la gestión del error, el estrés y la ansiedad competitiva, la toma de decisiones en el campo del jugador o el nivel de activación que tiene, la autoconfianza, cómo afronta las situaciones, el saber competir, que también es muy importante, y la concentración. Y luego tenemos 3 a nivel cognitivo, como puede ser la madurez que tiene el jugador, la regulación emocional y la capacidad de aprendizaje. Y luego ya nos vamos un poco más a la dimensión social, que mide el entorno, el estilo de vida y cómo se relaciona con el grupo. Eh, Estas son para mí, o sea, cuando quieres conocer a un jugador, no puedes verlo simplemente por cómo juega en el campo y también tienes que verlo por todas estas cualidades que tiene, que podrían impactar al resto del grupo o al mismo jugador en un futuro y debes de conocerlo bien. Si seguimos, vale, bueno, esto ya es lo último y son ciertas preguntas que quiero lanzar al aire
y para que os despierten un poco de interés. Ya hemos intentado explicar muchas cosas en poco tiempo y quiero dejar aquí que veáis que todavía hay más. Como por ejemplo, ¿se puede calcular la probabilidad de lesión en tiempo real? O por ejemplo, la asistencia en el estadio. ¿Os habéis preguntado alguna vez qué precio se debería de poner a las entradas? Es decir, ¿qué precio deberíamos de poner para optimizar los beneficios de un club? Al final todo esto se puede estudiar. O también las redes sociales. Podemos hacer análisis de sentimientos, analizar a cada jugador y ver qué sentimientos tiene la afición hacia ese jugador. O medir el impacto mediático de cada uno de los jugadores. Entender las opiniones generales del público y también cómo evolucionan a lo largo del tiempo. Y toda esta información al final te puede ayudar bien para el marketing o para el fan engagement, porque al final conoces mejor al aficionado de tu club y la identidad que tiene. Y también tus publicaciones pueden llegar a ir un poco de la mano con la identidad del aficionado y del club. Y luego esta pregunta, si es más probable tener éxito si naces entre enero y marzo, hay muchos estudios que confirman que la mayoría de los jugadores de primera división han nacido entre enero y marzo. Aquí si nos paramos a pensar un poco en edades tempranas, que es donde empieza a desarrollarse cada uno de los jugadores, nosotros jugamos, por ejemplo, los del 2001, hemos jugado en la categoría siempre de los que entran desde enero hasta diciembre. Claro, el que ha nacido en enero tiene un año de diferencia al de diciembre, pero esto no es verdad, porque al final, si tú mides la edad ósea del jugador, puede ser que sea un jugador precoz que se haya desarrollado incluso antes y a lo mejor la diferencia que puede llegar a haber entre un jugador de la misma edad puede llegar a ser a lo mejor de 3 años. Entonces, imaginaros un niño de 7 años jugando contra uno de 10. La diferencia es abismal. Pero es que esta diferencia que se ve en el terreno de juego luego se puede traducir a nivel psicológico, porque un jugador que siempre ha sido cada temporada superior al resto de jugadores va a aprender mucho más fácil, va a tener mucha más confianza y esta confianza pues le va a ayudar siempre a seguir siendo mejor. Y todo esto al final pues tiene un impacto que repercute en el transcurso del tiempo de los jugadores cuando son jóvenes. Y luego también otras preguntas como ¿qué potencial tiene un jugador? Porque bien, nosotros podemos ver a ese jugador y decir, vale, es muy bueno, es normal o es malo. Pero ese jugador que estamos viendo que está destacando cuando tiene 12 años, ¿cómo sabemos si tiene más potencial? Es decir, ¿cómo sabemos si todavía va a explotar más o no? Pues todo esto se puede llegar a medir con, por ejemplo, el PHV y conocer si es un jugador precoz, tardío o si todavía le queda por explotar o no. Al final, el ojímetro te puede indicar unas cosas, pero también hay ciertas maneras de conseguir saber si ese jugador todavía te va a dar, tiene más potencial. Al menos físicamente puedes saber esto. Y luego también tenemos otros tests sobre capacidad cognitiva, los tiempos de respuesta y las respuestas que hacen bajo cansancio, porque estos test a lo mejor te someten durante 1 hora a responder preguntas y cada vez que va avanzando el tiempo estás más cansado. Si bajas, si contestas peor con el cansancio, eso también lo llega a medir. Y es curioso porque esto me lo dijeron hace 1 o 2 meses, que hay ciertas estructuras o ciertas academias que utilizan esta capacidad cognitiva, la nota que saca este test, para establecer una nota de corte para ver si puedes entrar o no a la academia. Es decir, si tú no superas esta nota de corte, de primeras, aunque juegues muy bien, ya no entras. Y esto se debe a que hay un estudio a través de este test que dice que la gran mayoría de los jugadores tienen una nota por encima de 80 en este test. Entonces, bueno, un poco todas estas cosas son las que os quería contar y no tengo más que decir. Si quieres terminar, Valero, muchas gracias a todos. Bueno, sí, no, gracias a los dos. Y tenéis a 3 de los representantes de los 3 mejores equipos de Valencia. Entonces, si queréis hacer algunas preguntas. Lo del tercer equipo te ha quedado muy bien, Valero. Son 3 equipazos.
Voy a hablar yo. Hemos dicho que, por favor, que hay dos opciones de hacer las preguntas directamente en el chat del meeting o también sí, poniendo la cámara o hablando directamente. Pero voy a empezar por la de Baltasar, que ha hecho una pregunta muy de película, Moneyball. Si todo el tema empezó aquí, si hubo previo, si esto fue más mediático que otra cosa. Bueno, es mediático, ¿no? Uy, ahora no tuvimos. ¿No? Em, Ahora a te oigo, ver, Valero. No sé si vosotros lo oís. Y si no, sí, espera, sí. Tira, perdón. Pere, tira, Pere. A ver, Moneyball al final es una película que, como digo, es una película. Y es todo un poco ciencia ficción y su idea básica es un poco intentar plasmar que a través de la estadística avanzada, el análisis de datos, se puede conseguir un objetivo. Yo creo que, a ver, empezar con Moneyball, mm, no como tal, empiezas a partir de Moneyball, pero sí que sacas un poco la idea de las primeras impresiones, por decirlo, o sea, no que se está haciendo ahora, pero hace cierto tiempo sí que empezaron o se motivaron a partir de un poco esas ideas y que saber que a partir de los datos te pueden ayudar a sacar provecho y no ver el juego simplemente de forma aislada como puro azar y rendimiento aleatorio. O sea que te puede ayudar toda la analítica avanzada de datos y la inteligencia artificial a responder ciertas preguntas o a detectar patrones que tú a través de tu ojo humano no puedes ver. O sea, yo creo que empezar con Moneyball como tal no, pero te ayuda un poco a motivarte y a ver un poco por dónde podrías tirar. Sí que al final el fútbol americano y el fútbol europeo que tenemos aquí son muy diferentes. Hay muchas menos reacciones a balón parado, es mucho más parado y aquí es mucho más corrido. Y no puedes analizarlo exactamente así, pero yo creo que un poco a una motivación sí que te da. Yo lo que veo aquí es que el tema de Moneyball realmente seguramente no sería el inicio, pero sí que fue como el detonante a que mucha gente empezara a conocer el tema de los datos, porque esto es un tema reciente que no todo el mundo sabe y que actualmente, o sea, yo tengo prácticamente todos los días que luchar contra este tema, porque la gente es reacia en el mundo del fútbol al tema de los datos. Se piensa un poco que todo este tema va a quitar protagonismo a los sentimientos, a los humanos, a lo que realmente es el fútbol. Pero, o sea, siempre intento explicar que es un complemento y es un gran complemento en el que nos centramos en las personas y en sacar conclusiones que van a ayudar a mejorar ese rendimiento de las personas. Es decir, y que ninguna de estas conclusiones al final va a ser tomada simplemente porque un algoritmo o algo lo vaya a decir. Siempre hay unas personas que necesitan poner en contexto toda esta información, que es la clave para poder tomar las decisiones. Sobre todo también, si me dejáis aclarar un aspecto, más a nivel profesional, de la misma forma que a lo mejor hace, yo qué sé, 20, 30 años no se creía la preparación física o de la nutrición o de estos aspectos, pues son armas, por decirlo de una manera, con las cuales no estás usando para competir. O sea, todo esto no te va a ayudar a lo mejor a ganar un partido en concreto, pero sí que en el largo plazo te va a mejorar y te va a acercar más a tu objetivo. Yo creo que ese es un poco el punto que intenta transmitir Alejandro y que es súper importante. Ujú. Muy bien, pues muchísimas gracias. Germán, ahora continuamos con Emma, pero Germán te ha hecho una pregunta Alejandro, muy en línea con lo que tú has contestado, que cómo de evangelizados están los equipos técnicos, los receptivos, incluso los directivos, y lo que tú has dicho, que hay que hacer un trabajo de dar a conocer y de evangelizar, justo la palabra es evangelizar. Entonces, Emma, si quieres desmutearte directamente o si... Sí, vale. Bueno, lo primero, enhorabuena, me ha gustado mucho la charla. Y después tenía unas preguntas que estaban más relacionadas a cómo montáis las bases de datos, digamos. O sea, he entendido que
recibís muchas veces de terceros datos o podéis tenerlos tanto de vídeos como de imágenes e incluso habéis metido texto. Entonces, gestionáis, o sea, hacéis como mucha limpieza, tenéis mucho volumen, os viene mejor que sean en imágenes que en vídeo. O sea, Vale, si Em, quieres te empiezo contestando yo y luego le dices la parte del Valencia, Pere. vale. Eh, a ver, por nuestra parte, está la información que te puede llegar a través de proveedores, que es lo que compras. Esta información al final es muy útil y al final pues requiere mucho tiempo para conseguir toda esta información porque detrás hay mucha gente que seguramente ha estado recortando muchos clips para conseguir esa información y es un trabajo que tú te quitas de encima, pero también te limita porque lo que te dan es lo que te dan. Entonces, si tú tienes ciertas preguntas o ciertas necesidades como club que quieres responder, hay veces que la clave está en sentarse junto a los profesionales, junto a preparadores físicos o con los entrenadores y empezar a hacerles preguntas y a partir de ahí pensar en qué base de datos o qué datos querrías conseguir y cómo los podrías conseguir. Y de esta manera, pues también nacen diferentes bases de datos. Cada club también piensa diferente o tiene planteado el fútbol de una manera diferente. Entonces, los paneles que pueden crear para hacer los cortes y luego poder enseñárselo a los entrenadores, pues puede ser ligeramente diferente. Y también podemos enlazar todos estos datos que decíamos antes con los vídeos, que al final pues tienen las conclusiones a nivel de datos, pero luego visualmente te está demostrando lo que el dato te quiere representar, que al final lo visual es lo que más le llega a los entrenadores. Me parece muy interesante también algo que comenta Alejandro, que es cuando tienes esta reunión, por decirlo de alguna manera, con los entrenadores o la gente que trabaja con los jugadores, que al final tú lo que quieres es ayudarles a responder las preguntas que ellos tienen. O sea, también, como ha comentado Alejandro, nosotros a lo mejor tenemos la información de cierta manera, pero los entrenadores quieren unas ciertas transformaciones o quieren la información presentada de otra forma para que les ayuden, lo que te digo, a responder a lo que ellos quieren, porque yo qué sé, si tenemos la información en acumulados por temporada y ellos los quieren por 90 minutos, pues al final tienes que hacer estas formaciones. Y en cuanto también al almacenaje, mm, también es lo que dice Alejandro, que depende de cada club, pero yo creo que tenemos o unas bases de datos como servidores o dentro de los mismos ordenadores que nos ayudan pues a almacenarla. Y también hay muchísimo trabajo de limpieza de datos, de integrar datos que vienen de muchas fuentes, vídeos, PDFs, o sea, cada club, por ejemplo, tiene su cierta forma que los guarda. Y la verdad que en eso estamos evolucionando bastante y aún hay mucho trabajo por hacer. Pero es lo que te digo, tienes que pegarte mucho con limpiar los datos, saber qué es lo que quieres y filtrar toda esa información para al final transmitir a los entrenadores el A, B y C. O sea, hay mucho trabajo de depuración en ese sentido. vale, muchas gracias. Con esto también me surgió la duda de si a lo mejor se planteaba también obtenerlos vosotros mismos mediante más técnicas como de sistema real o algo de eso. Pero bueno, entiendo que eso es ya Sí, más futuro. sí. No, sí, mira, si quieres te comento un ejemplo que em, imagina que un entrenador te dice, vale, a nosotros nos dan información sobre las faltas laterales y la información que nos dan es el lanzador y si es la falta del lado izquierdo o del lado derecho. Eso es lo que te da tu proveedor de datos. Pero tu entrenador te dice, no, yo sí quiero saber la trayectoria del golpeo. O quiero saber si atacan dos jugadores al segundo palo, se ataca uno. Con ciertas etiquetas. Al final tú tienes que coger y ponerte a aplicar esa información con el vídeo o con herramientas como las que hemos explicado antes. Y tú generas también tus propios datos. Lo que digo, si el entrenador te pide ciertas cosas, pues tú tienes que saber dárselas o buscarlas de ciertas transformaciones de las bases de datos que tienes o creártelas tú mismo. Totalmente. Gracias. Muchas gracias. Pues como veo que las preguntas ya nos estamos animando,
Esto es como el calentamiento. Voy a hacer la de Emilio, que es un poquito más técnica, y luego voy a hacer otra de Pablo y de Jairo, que está relacionada. Ha dicho Emilio que le llama la atención que en el análisis individual de jugadores, pero también es muy importante el análisis conjunto. Porque dice, cuando jugaba con Valero me iba mejor porque de cierre es un fenómeno y me permitía atacar con más tranquilidad. Este tipo de interacciones también se analizan. Igual me ha pasado, pero analizáis también datos del tipo ECG, EEG, electronicardiografía, hemoglobina, colesterol, etcétera, etcétera. Sí, 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 obviamente a nivel colectivo también es muy importante, no solo a nivel individual. Nosotros, por ejemplo, conseguimos información sobre en cada una de las jugadas, cómo se inicia la jugada, por qué lado se inicia la jugada, eh, qué bloque tiene el equipo rival, eh, o tú defensivamente, por ejemplo, en presión alta y por qué lado ha jugado el rival y tú cómo has presionado. O sea, hay mucha información de todo lo que está pasando en el partido que también te puede llegar a decir cuáles son tus fortalezas o cuáles son tus debilidades. Entonces empezar a trabajar en lo que el equipo está yendo peor y mantener lo que está haciendo bien. O Muy igual bien. que, por ejemplo, a lo mejor los últimos 10 minutos reciben muchos goles. Eh, Hay tanta información que al final es clave coger toda esta información en conjunto y destacar lo más importante, lo que creemos que está siendo clave para malos resultados o para buenos resultados, como equipo y También, como individual. otra cosa que también comenta Alejandro es un poco las sinergias que existen entre los jugadores. Es lo que dice, si al final analizamos diferentes fases del juego, tú puedes saber que tu equipo, por ejemplo, es más efectivo si ataca por el lado izquierdo, porque los dos jugadores que están en el lado izquierdo combinan muy bien entre ellos, se entienden muy bien o tienes ciertos automatismos que están muy bien trabajados y de esa forma son más efectivos. O sea, esto también lo tenemos en cuenta cuando lo hacemos ese análisis, que la efectividad colectiva del grupo es en base a los individuales, pero tenemos que entender que son los jugadores los que al final los que juegan y son ellos los que marcan goles, los que están en el partido y ellos son los que pues generan el colectivo y la relación entre ellos la analizamos de esa manera. Vale. Y relacionado también con este tema es los datos. Hay dos preguntas. Los datos, si utilizáis solamente bases de datos, habéis estado hablando también antes de los sistemas, los bases de datos, solo los propios, si son externos, cómo los conseguís. Y Fede hace la pregunta también que de todos estos datos, ¿cuáles son los que os cuesta más obtener de manera continuada? O sea, fuentes y cuáles son los Vale, que más cuestan obtener regularmente. vale. La Eh, fuente es de... Dale tú, dale ¿Empiezas tú. tú? ¿Le doy yo? Vale. Vale. En cuanto a los lados y qué más nos cuesta. Yo, la imagen de Teresa. Son las que intentamos. ¿Se me escucha ahora? Sí, sí, ahora sí. Ahora sí. Sí, vale. Te diría que los que más cuesta obtener serían los que picamos los dos a mano, porque al final es los que inviertes más tiempo, pasas más tiempo codificándolos y son los que más te cuesta obtener y sobre todo porque son los que más cuesta obtener, son los que más les interesan a los entrenadores, ya que al final porque te piden algo en concreto, eso es lo que buscan y yo creo que eso es un poco lo que más nos cuesta sacar y darles a ellos. ¿Y Sí, la otra pregunta cuál era? La continuidad. Era, Los datos sí, que más cuesta sacar que regularmente. sí, son esos los que picamos a mano porque invertimos más tiempo en ellos, son los que más cuesta sacar. sí, o sea, yo pienso lo mismo aquí que Pere. Al final, los que te vienen de un proveedor, los pagas y ya los tienes. Los que están en una página web y los consigues a través de web scraping, tienen un coste inicial de crear el script
o bien si ya está en Git o lo que sea, lo tienes rápido. Y ya luego es ir ejecutando, si hay algún error, modificarlo, pero eso los consigues también fácilmente. Pero los que realmente cuestan son los datos que tienes que picar a mano, es decir, tienes todo el partido y a través del partido tienes que conseguir clasificar cada acción según lo que tienes planteado tú en el panel. Es decir, ver el bloque del rival, por dónde sale, si es efectivo o no es efectivo esa jugada, porque y muchas cosas que puede ir marcando el analista que tenga que hacerlo. Al final, poder analizar y conseguir estos datos de un partido a lo mejor te puede llevar entre 2 y 4 horas. Y mientras que conseguir los datos que ya te ofrece un proveedor, ya lo tienes hecho. Claro. Muchas gracias. Y un poquito enfocado a... sé que han levantado la mano Pablo y Fran, pero había dos preguntas en el chat. Enfocado a los estudiantes que están ya haciendo un máster en datos, que les gusta el fútbol. Hacen preguntas Mario y Jairo. Si sabéis, cuántos equipos tienen departamentos de ciencia de datos, de análisis de datos en España? Y si suelen buscar alumnos, si os llegan a vosotros ofertas, si se puede mirar en LinkedIn, ¿qué fuentes utilizáis para saber este tipo de puestos? Te diría que a día de hoy, en España sobre todo, hay pocos, porque, como ha comentado antes Alejandro, cuesta más que los entrenadores crean en este tipo de ideas y no creo que exactamente el número ni sé, ni conozco cuáles son los equipos que lo tienen o no, pero yo creo que dentro de los 42 equipos profesionales que hay entre primera y segunda división, no todos tienen un departamento de datos como tal. Seguro que tienen a alguien o que se especializa en ello o que toca algo, pero no creo que todos inviertan en un departamento de datos como tal y tengan a gente exclusivamente haciendo esto. Sí que poco a poco está entrando y cada vez hay más, pero a día de hoy no todos los clubes tienen este tipo de gente dedicándose a esto. Sí. Ahora mismo en el mundo del fútbol, digamos que Inglaterra está un poquito más avanzado que el resto en salario y en todo. Van por encima de nosotros y de nosotros todavía estamos ahí luchando porque se confíe en el dato. Y la realidad es que en los clubs ahora mismo hay gente que trabaja más o menos con los datos, pero que no tiene una formación de datos y que ha ido aprendiendo con el tiempo. Entonces, cuando realmente aparece una persona que controla tanto de fútbol como de datos y tiene estos conocimientos porque ha cursado algún curso o lo que sea, al final empiezan desde ese mismo club a confiar más y tenemos que seguir un poco ahí en esa lucha. Y yo creo que si lo logramos hay muchas oportunidades ahora mismo en el fútbol español. Ahora bien, conseguir por dónde encontrar trabajo. En LinkedIn hay gente que publica trabajos de fútbol por todo el mundo, no solo en España. Y luego hay veces que se comenta por voz. Yo sé que hace poco, hace una semana, el Atlético de Madrid estaba buscando un chico en prácticas, pero tenía que ser presencial. Muy bien. Y Pablo y Fran, Pablo, venga, Pablo Ágil. Yo primero, vale. Ya. Nada, lo primero, enhorabuena por la charla. Y yo quería preguntar un par de preguntas sobre también un poco el tipo de datos que utilizáis. Habéis dicho, casi todos los análisis que he entendido que hacéis son como un poco analizando los datos, pero no en tiempo real. Entonces quería preguntar también, por ejemplo, si hay algo de análisis en tiempo real. Por ejemplo, yo comparo con ciclismo, que es de lo que más sé yo. Entonces, por ejemplo, en ciclismo tienen datos en tiempo real de un montón de variables, por ejemplo, en una etapa del Tour de Francia, de forma que en cuanto el ciclista llega a la meta, ya saben, por ejemplo, qué cantidad de alimentos tiene que comer o cuánto tiene que recuperar para poder estar listo para la siguiente etapa, que es el día siguiente en este caso. Entonces, una pregunta es esa, si hay algo de análisis en tiempo real para empezar en cuanto acaba el partido, ya analizar algo o preparar algo. Esa por un lado, y por otro lado es si hay también
algo de análisis de datos físicos, como por ejemplo frecuencia cardíaca durante el partido, incluso tiempo que duermen los jugadores, frecuencia cardíaca en reposo y cosas de ese estilo. Si quieres empiezo yo, Alejandro. En cuanto a los datos en tiempo real, pues te diría que lo que más podríamos considerar como en tiempo real serían los análisis que se van haciendo durante el partido. Por ejemplo, nosotros, los analistas que tenemos, están arriba en la grada con sus cámaras analizando y cortando los partidos. Y sí que, por ejemplo, les pasan a los entrenadores que están abajo del banquillo los cortes que van generando. Yo qué sé, mírate estas últimas 3 acciones en las cuales el extremo rompe en el intervalo central lateral. O yo qué sé, mírate las últimas 2 salidas de balón, no sé qué. Estos son los datos más en tiempo real, pero te digo, son al final vídeos que tienen los entrenadores que tienen como una tableta abajo para verlo. ¿Y la segunda pregunta cuál era? ¿Qué habías hecho? Era si se analizaban datos fisiológicos de los jugadores, como por ejemplo frecuencia cardíaca en reposo, cuánto tiempo duermen, incluso cosas de ese estilo. A nivel físico, no controlo exactamente cuáles son las variables que manejan el departamento de preparación física, así que ellos tienen sus propios registros y tienen al final sus métricas para medirlo. Pero algo que me parece muy interesante también es que sé que están surgiendo empresas en las cuales se dedican a medir un poco ese entrenamiento invisible que hacen los futbolistas en lo que dices tú, horas de y cómo se están recuperando para el próximo partido, que se miden ellos mismos y sí que el propio jugador tiene esas métricas para poder ver su desempeño. A mí esto de la frecuencia cardíaca y esta última pregunta, nosotros no hacemos nada sobre esto y me consta de que muchos equipos no lo harán. Pero creo que el Barcelona sí que tiene muchos análisis sobre esto, porque el Barcelona tiene un gran departamento que analiza datos de diferente índole y aquí son los más avanzados. Y luego un Vale. poco lo de tiempo real, lo de los analistas que te sirve luego para, por ejemplo, te plantas en el descanso y hay una cosa a mejorar, en tiempo real les enseñamos una imagen que vale mucho más que 1000 palabras a veces y le enseñas ese vídeo donde se ha hecho mal y a lo mejor a los jugadores le queda ya claro. Y luego también creo que Media Coach también tiene datos en tiempo real y deben de haber datos físicos en tiempo real. Lo que pasa es que yo no he trabajado con ellos, pero esto respondería a la pregunta de intentar predecir una probabilidad de lesión por la carga del jugador. Y al final, si ves que un jugador está muy cargado o sobrepasa el límite que puede llegar a una lesión, tal vez es conveniente avisar al entrenador de que haga un cambio antes de que se lesione. Vale, gracias. Muy bien, pues Fran, ¿sigues teniendo la pregunta? ¿Ya se ha contestado? Era lo mismo que Pablo, parece que habíamos pensado en lo mismo. Iba a preguntar sobre temas de tiempo real, si hacían algo, algún tipo de, no sé, visión artificial, segmentación, análisis de jugadas, o bien a la media parte para que en la segunda parte pueda mejorar el equipo, o incluso durante. Porque sí que es verdad que, por ejemplo, cuando juega el Madrid se les ve que están los segundos de Ancelotti y tal, están ahí con la tablet y están mirando datos y están haciendo cosas de ese estilo. Y yo he llegado a la conclusión de que están haciendo análisis en tiempo real. Igual eso son otras cosas, no lo sé. No se me oye. Vale. ¿Me escucháis? ¿Sí, no? Sí, sí. Vale. Sí, sí, sí. Pues al final es lo que hemos comentado antes. Tienes los análisis en tiempo real en cuanto, por ejemplo, acumulados de ocasiones, cómo han venido, cuál es su origen. Pero lo que vale mucho en tiempo real, pienso yo que es una imagen que al final te ayuda más a hacerle ver al jugador y al entrenador qué es lo que está pasando. Porque si utiliza el entrenador a la espalda, te va a decir, vale, de acuerdo, pero quiero ver exactamente cómo ha sido su comportamiento, o qué es lo que ha pasado y por qué. Y con la imagen lo tienes mucho más claro y tienes que ir al descanso y en 5 minutos tiene que saberlo
saber transmitirlo a los jugadores de una forma mucho más clara. Ok, gracias, Pere. Muy bien, pues por no retrasar más, que hemos puesto hora límite 8:30, también para los que estáis aquí, vamos a continuar, y si tenéis un interés en profundizar en estos temas, empezamos una formación de 6 horas IA aplicado al fútbol el 27 de marzo. Serán varias tardes del 27 de marzo al 8 de abril, será online, en directo, siguiendo la filosofía de Datamecum. Las clases se grabarán y los puntos que veremos será muy tocar en profundidad cada uno de los puntos que hemos visto en este seminario. Las matemáticas aplicadas al fútbol, tanto la visualización como la geometría y la estadística, para tener los cimientos para pasar a la analítica avanzada de datos, los tipos de datos, los modelos de Machine Learning, las redes neuronales aplicadas al fútbol, y terminar con un enfoque muy claro en Computer Vision, porque sabemos que hay muchos modelos, tanto de detección de pose, de tracking, que afectan 100% al rendimiento, y cómo utilizarlo en la aplicación de modelos preentrenados.